Aquí comienza Esto da que hablar. Una idea diferente para compartir con vos temas de salud y sociales. Con nuevas propuestas, invitados especiales, música y mucha pasión. Esto da que hablar. Bienvenidos una vez más a la 90.7 Radio FM Flores con Esto da que hablar. Como todos los martes los vamos a estar acompañando hasta las 21 horas junto a Amalia Barcán y quien les habla es Federico Veces. ¿Cómo estás, Amalia? Bien, muy bien. ¿Vos, Fede? Bien, muy bien, con un poco de frío ya. Son 14 grados que hacen. 14 grados. Bueno, estamos acercándonos lentamente al invierno. Sí. Lamentablemente tenemos que decir, y este es un tema que quería contar, pedirle ayuda a la gente, a aquellas que puedan colaborar. Luego de las lluvias, muchas lluvias, hay muchas provincias inundadas, todo el litoral, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Hay más de 15.000 damnificados y pueden llevar su ayuda, ropa y alimentos no perecederos a Red Solidaria frente a la Catedral, que recibe de 8 a 20:30 horas, sede acá en Acoaj, Estado de Israel 4156, hasta las 6 de la tarde, y Fundación Sí, Ángel Carranza 1962, Palermo. Hay otros lugares que están recibiendo ayuda, pueden buscar por internet a dónde poder llevarla. Hay gente que por ahí está más lejos y le conviene más, inclusive en provincia hay lugares que están recibiendo ayuda, así que aquellos que puedan, ropa y alimentos no perecederos para la gente que la está pasando muy mal. 15.000 damnificados. Y para todos esos que se quieren comunicar con nosotros, también nos pueden llamar al 4139-5684 o 4139-5689, y también se pueden comunicar por WhatsApp al 15 55 74 1703. También pueden hacerlo a través de Facebook, como siempre decimos, ¿qué parte no entendiste? O Esto da que hablar, y por Twitter, @qué parte no entendiste. Saludamos, muy buenas tardes a la gente de Los Ángeles que nos están escuchando. 16 horas. Allá son las 16 horas, un beso al gerente de la radio, Roberto Mendoza, un saludo especial para él, y también a la gente de España. Y un saludo para Javi, que está atrás de la pecera, Javier, operando como buenas siempre. noches, gracias por acompañarnos. Hoy no está Martín, le mandamos un saludo. Bueno, y si te parece empezamos como siempre con la historia del día. Con nuestra primer noticia. Vamos. Los niños a los que les cuestan las mates, o como nosotros conocemos, matemáticas, y acaban medicados. Hace unos días me escribió una maestra de primaria, Carmen Ábalos, que ejerce en Molins de Rey, una localidad en Barcelona. Está preocupada por el aumento de casos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad entre niños y la receta de los mismos con peligrosos medicamentos como metilfenidato.
Su propia hija está diagnosticada y cuenta algunos casos significativos que muestran bien el actual panorama y cómo, en ocasiones, son los propios maestros los que están enviando a los pequeños a psicólogos y psiquiatras. Bien, tenemos que decir que esta es una noticia no que nos escribieron a nosotros, sino que es desde BBC, y se trata de una maestra de Barcelona y es real. Parte de una situación que para mí, dice ella, quiero explicar cómo he llegado a formar parte de una situación que para mí era inexistente tanto a nivel profesional como personal. Puedo escribir sobre varios casos muy cercanos. El primero que conocí fue el de una amiga con su hijo diagnosticado con trastorno por déficit de atención. Lo llevó a un psiquiatra. El pediatra, que era el mismo que llevaba a mi hijo, me hizo el comentario de este caso sin saber que yo conocía a la madre. Solo quería mi opinión como maestra. Le comenté que el niño era un niño normal y corriente, como cualquier otro niño, y lo que debía de hacer era terapia con los 3 implicados, ya que la figura del padre no aparecía por ningún lugar, y la madre era un agobio constante para ese niño. El crío medicado desde los 5 años, con 13 ya, internado en psiquiatría juvenil de Clínico de Barcelona. Ni les cuento la medicación que toma. Aparecieron tics, luego se le dijo que tiene el síndrome de Tourette, que quieren que les cuente, era un niño normal, inquieto, agobiado por la madre, y lo han estropeado. Segundo caso. Un compañero de mi hija, un niño alegre, vivo, tranquilo y feliz. Era un encanto conmigo. Se desenvolvía con una vitalidad y una alegría que te hacía sonreír. Simplemente tenía dificultades de aprendizaje en lengua y matemáticas, igual que la mía. La madre lo llevó a unos especialistas para saber qué tipo de problemas de aprendizaje tenía. Diagnóstico: trastorno de déficit de atención y dislexia. A tomar Concerta y a ser visitado por una psicopedagoga. Este niño tenía 7 años. Antes de cumplir los 8 lo vi y el alma se me cayó al suelo. No había ni alegría ni vida, ojos tristes, callado. ¿Dónde estaba el niño que yo había conocido? ¿Dónde estaba su alma vivaracha? Completamente anulada. La madre me comentó que cada pastilla que le daba era como una puñalada en su propio corazón. El tercer caso, mi propia hija. Invertía sílabas al hablar. Ninguna maestra se había dado cuenta. Ella era consciente de sus propias dificultades, así que optó por pasar inadvertida en las clases y no participar. Los problemas de aprendizaje aparecieron y a finales de primer curso lo identifiqué, así que empecé mi búsqueda. En tercero la cambié de escuela. La profesora fue quien me envió a ese centro sanitario muy conocido de Barcelona. Te cobran un pastón, es una manera de hablar de allí, le aclaro a la gente. Estás 3 horas pasándole unas pruebas que ya le habían hecho con anterioridad y sin pensar que había nada, y el diagnóstico fue trastorno por déficit de atención y dislexia. Lo mismo que a su compañero. La diferencia fue que si le daba la medicación, la dislexia la desaparecería. En mis años que llevo de maestra, es la primera idiotez que he oído, dice. ¿La dislexia desaparece con un estimulante? Fui al pediatra, que después de explicarle lo sucedido, se mantuvo al margen. Eso sí, me dio 3 recetas de medicación que evidentemente no compré y no le di nada. Después de enseñar hasta que el cuerpo me ha dicho basta, estoy de baja por problemas de reuma, el sentido común que me ha llevado a la conclusión de que yo jamás he tenido ningún medicado en 27 años de trabajo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando con nuestros alumnos e hijos? Tuve varias entrevistas con la maestra de mi hija, la cual parecía ejercer de ayudante aférrima de la doctora neuropediatra. Le llegué a preguntar si tenía algún interés económico con ella porque consiguió hundir a mi hija con tan solo 9 años. Hay maestros que envían a sus propios alumnos a ser unos futuros enfermos. Espero y deseo que sean los mínimos, como digo, de repente aparecen como setas. No hay escáneres ni ningún tipo de prueba para detectar el supuesto trastorno de déficit de atención. Apenas unos test
que me diga que ciertamente mi hija no tiene conexiones neuronales y tengo que creer a un neuropediatra y darle un estimulante como ellos dicen. ¿Quiénes de nosotros en algún momento de nuestra vida, por circunstancias emocionales, de enojo, personales o de carácter, no hemos estado dentro de estas características? Mi hija es una niña normal y corriente, como cualquier otro niño. ¿Que le cuestan las matemáticas? Sí. ¿Saben cuántos niños he tenido que le costaba la mates? Y hasta que me di cuenta que es el maestro el que tiene la clave. La experiencia me ha enseñado que cuando un niño no va bien en un área, es el maestro quien falla. No le gusta aquello que da y su falta de interés se extiende a la comunidad infantil con la que está trabajando. Siempre existen salidas y estrategias para enganchar a un niño a tu propio carro. Y es la seguridad que demuestras y que le haces ver que él también la tiene, la que puede arreglar el asunto. Es un camino a la par, sin olvidar a los padres. Nuestros niños deberían ir felices a la escuela, no tener miedo a ningún profesor, ser considerados como son. No olviden que nuestros niños son emociones vivas, despreocupadas y felices, que es lo que les toca vivir hasta que paguen hipotecas. Evidentemente hablamos en general a través de esta maestra divina que cuenta aquellos casos que le tocó conocer, claro. Pero creo que desde estas palabras hay un toque de realidad. No todos los casos son iguales, ni todas las situaciones son iguales. Habrá niños que tienen problemas por los cuales necesitan estar medicados, pero la mayoría creemos que son etiquetados rápidamente hoy en día. Y para hablar de este tema y de lo que les pasa a los niños de hoy, cómo los miramos en este contexto de realidad que nos toca vivir actualmente, está con nosotros la licenciada Beatriz Janín. Saludamos, muy buenas noches. Buenas noches. Hola Beatriz, es un gusto buenas tenerte noches. Aquí con nosotros. La licenciada es psicóloga, psicoanalista, directora de las carreras de especialización en psicoanálisis con niños y adolescentes de UCES, autora del libro El sufrimiento psíquico en los niños, intervenciones en la clínica psicoanalítica con niños, niños desatentos e hiperactivos y otros, profesora invitada en universidades y hospitales de Argentina, España, Francia, Italia, Brasil, Uruguay, Chile y algunos otros países. Y hoy está en esto de que hablar, así que es un gusto tenerte acá para poder hablar de la patologización y la medicalización de la infancia y de cómo hoy en día se toma o no se toma el sufrimiento de los niños. ¿Qué pasa con los niños de hoy, Beatriz? Bueno, me pareció encantada de estar aquí, gracias por la invitación, y me pareció excelente la introducción porque todo lo que esta maestra, que además es mamá, cuenta, es algo que nosotros podemos observar cotidianamente en la clínica. Niños que sí son niñitos desatentos, niños que se mueven mucho. A veces esos niños que uno podría decir, es un niño molesto, de esos que tocan todo, que de repente se les van cayendo los útiles, que se mueven en el asiento. Esos niños hoy en día son medicados. Esos niños hoy en día no son tolerados, muchas veces ni en las escuelas ni en las casas. Y entonces, en realidad lo que se hace es suponer que tienen una patología que se supone que es orgánica, aun cuando no haya ninguna prueba de que lo sea, y se los medicaliza. Digo, no se los medica, se los medicaliza, porque en realidad es un mal uso de la medicación. Esto pasa muchas veces, es muy evidente este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en muchas situaciones, estamos en una época en la cual estamos todos muy presionados, todos con los tiempos muy justos, todos corremos, y entonces me parece que muchas veces nos olvidamos de qué es lo propio de la infancia. Yo escucho muchas veces mamás protestando porque le tienen que decir 25 veces al niño que se tiene que vestir rápido porque si no, no va a llegar
a la escuela, o no va a llegar al cine, o no va a llegar al cumpleaños. Pero ¿qué pasa? Un niño chiquitito tiene otros tiempos. Y no solo tiene otros tiempos, sino que uno le tiene que explicar que si no, no va a llegar. Pero desde la lógica del niño, el cumpleaños va a empezar cuando él llega, la película empieza cuando él llega, el colegio empieza cuando él llega. Digamos, como nos ha pasado a todos. Claro. Esto en este momento es mucho más difícil de tolerar porque vivimos todos en un tiempo de urgencias. Por otro lado, estamos como muy presionados e hiperexigidos los alumnos, los adultos, los alumnos también muchas veces, pero además los adultos estamos hiperexigidos. Se supone que todos tenemos que rendir al máximo y en general cuando tenemos trabajo, tenemos exceso de trabajo y si no estamos desocupados, con lo cual la exigencia y la depresión es brutal. A veces esto se traslada a los niños o no tenemos suficiente tiempo nosotros psíquicamente, como tiempo de dedicación, como tiempo de decir, bueno, lo tengo al niño en mi cabeza y pienso en qué es lo que le puede estar pasando, como para tener otra mirada sobre los niños. Fíjense que es muy curioso. Esta maestra dice algo que es tal cual. Un niño empieza a tener dificultades en la escuela y en general no se le pregunta a él qué le está pasando, no se habla con él, no se investiga qué le viene ocurriendo, no se tiene en cuenta de que posiblemente ese niño está sufriendo por algo y nadie a quien le está pasando algo o que está sufriendo por algo puede rendir del modo en que rinde cuando está bien. Ninguno de nosotros rinde en el trabajo también cuando está sufriendo. Así como cuando uno está, en los primeros tiempos de un enamoramiento tampoco rinde tanto porque está con la cabeza en otro lado. Bueno, los niños también pueden tener situaciones por las cuales estén con la cabeza en otro lado. Son otros intereses. Son otros intereses. Yo digo que se dice los niños hoy en día están desatentos en clase. Y cierto. Hay muchos niños desatentos e hiperactivos en esta época. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que nacieron todos mal neurológicamente? Ahí tenemos una epidemia de patología neurológica. Sería un absurdo. Claro. En realidad podemos pensar que no es que estén desatentos a todo. Están atentos a otras cosas de aquellas que la maestra espera o que los docentes esperan. Por ahí están atentos a ver si los demás chicos los quieren o no los quieren. Y entonces uno tiene que pensar, bueno, a ver, por ahí le cuesta meterse en el grupo, integrarse, o por ahí está sintiendo que no puede fallar en nada. Entonces una materia le resulta más difícil y se niega a hacerla y allí se distrae. Hay chicos que empiezan a portarse muy mal en aquella materia que les resulta difícil, como para tapar la dificultad, porque no toleran aparecer como que eso no lo saben, que no pueden. Tienen que sostenerse como que les va bien en todo. Hay niños que realmente por ahí hay dificultades en la casa, hay problemas en la casa, y van a la escuela y están pensando en lo que pasa en la casa. Yo he escuchado muchos niños que me han dicho, un niñito hace unos años ya, que me decía, no, mi mamá y mi papá discuten a los gritos y cuando yo estoy en la escuela, sigo como escuchando los gritos de ellos. Es uno de los temas, ¿no? Como todas las dificultades familiares y o sociales que trascienden la familia también, pero que están adentro de la familia indudablemente, quedan en este chiquito dando vueltas, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace con esto para poder trabajarlo desde otro lugar, que no sea mandar inmediatamente al neurólogo, medicar? Quiero aclarar algo, porque si no va a parecer que las maestras son las que mandan a todos los chicos al neurólogo. No todas las maestras son así, no todas las maestras piensan de la misma manera. Cuando tienen dudas está bueno que hable con los padres para hacer una derivación, una interconsulta,
y hay muchas maestras que se acercan, que escuchan, que abren otros caminos, ¿no? Seguro. De posibilidades. No, lo quiero aclarar porque si no parece que las dejamos siempre ahí con esta figura de, bueno, este niño se mueve, hay que mandarlo. No, pero la que dice todo esto es una maestra de Barcelona, es una maestra que evidentemente ella viene pensando un montón de cuestiones. Ahora, yo creo que es tal cual. A ver, hay muchos docentes que sí pueden alojar a los niños, que los pueden escuchar, que pueden tener en cuenta que no todos los niños pueden rendir lo mismo en el mismo tiempo. Nosotros tenemos en esta época una situación que por un lado yo creo que es muy buena, que es que los niños comienzan la escolaridad muy tempranamente. Esto los ayuda a socializarse, a tener muchos más estímulos, pero la peor contra de esto que yo encuentro, la dificultad que esto acarrea, es que se los empieza a comparar ya a los 2 años, a ver si todos hacen lo mismo. Y no tienen por qué hacer todos lo mismo. Por ejemplo, uno puede pensar, y yo esto a veces se lo digo a los padres, un niño puede empezar a caminar a los 10 meses, al año o al año y medio. Un niño puede empezar a hablar más temprano o más tarde y puede aprender a leer y escribir a los 4 años, a los 5, a los 7. En general, en países como Finlandia, que se supone después que tienen el mejor nivel de educación del mundo, se supone que todos los chicos pueden aprender a leer y escribir hasta los 8 y no hay problema. Ahora, si pensamos que todos tienen que aprender a los 5 o que todos tienen que aprender a los 6, estamos haciendo uniforme algo que no tiene sentido. Y yo lo que les digo a veces a los padres es, mire, cuando ese chico vaya a buscar trabajo, nadie le va a preguntar a qué edad aprendió a caminar, a hablar, a leer y escribir. El tema es que camine, hable, lea y escriba. Digamos, o sea, que lo haya logrado. Claro. También en Finlandia, otra cosa que hacen, y que tiene que ver con un tema que esta maestra también toca, que es el de la dislexia, dicen que cuando un chico no aprende a leer y escribir con un método, cambian el método, porque lo que dicen es que no todos los chicos aprenden a leer y escribir con el mismo método. Yo te digo, cambian el método y no cambian al chico de colegio. Exactamente. ¿No es cierto? Como se suele hacer acá. Digo, este chico se porta mal, bueno, lo sacamos de este colegio, claro. Acá no viene más, va a ir a otro. Este chico no aprende, entonces va a tener que ir a una escuela especial. Lo mismo pasa con las mates, como decía, y con las matemáticas, ¿no es cierto? No puede aprender las matemáticas. Lamentablemente nuestra sociedad tiene, y muchas otras, tienen esta modalidad de enseñanza, ¿no es cierto? Que es para todos lo mismo y no se miran las particularidades, porque algún chico será mucho más capaz en algún tema que en otro, indudablemente. Seguro, y yo creo que hay que justamente poder desarrollar aquellas cuestiones en las cuales el chico sí puede. Y entonces, bueno, por supuesto va a tener que aprender todo, pero darle mucho lugar como para que el chico vaya sintiendo que el aprendizaje tiene algo del orden del placer, que es algo fundamental. Es cierto esto de que los chicos deberían ir contentos a la escuela, y lo más importante que tiene que hacer la escuela, a mi gusto, es hacer que el chico ame aprender, porque para aprender tiene toda la vida. Lo que tiene que hacer es desarrollar las ganas de saber, el deseo de conocer cada vez más, las ganas de investigar y el sentirse él con posibilidades de hacerlo, aunque le cueste un poco, aunque haya cosas que le cuestan más que otras. Creo que por otra parte, y por eso te retomaba lo de la dislexia, porque es cierto que así como está, hay varias cuestiones que están como muy de moda en este momento. Una, esto de el llamado, bueno, acá lo conocemos más como ADD o ADHD, que es de los niños desatentos e hiperactivos. El trastorno posicionista desafiante, que son los niños que se portan mal, que digamos,
en lugar de ahora ser niños que se portan mal, son niños enfermos, digamos, a los cuales también se medica, y los niños disléxicos, cosa que era una noción perimida ya, y ahora se ha reflotado totalmente. Entonces parece como que hay un montón de niños que invierten sílabas o que tienen dificultades en la lectoescritura y que todos son disléxicos. A ver, creo que lo que se pierde en todo esto son las particularidades. Se pierde la idea de que un niño es alguien, es una persona, y es una persona que está creciendo y que va cambiando, y que hay cuestiones que tiene que ir aprendiendo, y que la sociedad en la que vive va a tener que ver con los modos de funcionamiento de él. Por ejemplo, cuando uno dice hay tantos niños desatentos e hiperactivos, o tantos niños oposicionistas desafiantes, no podemos decir que esto, digamos, es por una epidemia neurológica. Lo que más bien tenemos que pensar es que estamos en una sociedad que promueve determinadas cosas. Yo digo que criamos los niños que no soportamos después. O sea, que nos parece, digamos, que esos niños después no responden a aquello que nosotros esperábamos de ellos, cuando en realidad, por un lado, algo que yo creo que es buenísimo que ha pasado en los últimos años, que es que le hemos dado la palabra a los niños. Digamos que muchas veces se los escucha más, pero también creo que muchas veces nos confundimos y suponemos que porque los niños saben manejar la computadora, el celular y las máquinas muy rápidamente, suponemos que son poderosos. Suponemos que pueden tanto como los adultos. Suponemos que somos todos pares. Y ahí los dejamos desprotegidos. Entonces el tema no es ni más prohibiciones ni ninguna de esas cosas, no hay que, digamos, no es esa la cuestión. La cuestión es, por ejemplo, un niñito de 3 años, 2, 3 años, hace un berrinche, que lo han hecho todos los niños toda la vida. El tema es que los adultos no nos asustemos por eso, que los adultos podamos pensar que todos los niños han hecho eso, que todos los niños dicen no te quiero más, y cuando uno le dice que no a algo, y me voy de casa, me voy a buscar otra mamá, otro papá, cosas por el estilo, pero que son cuestiones lógicas de ese momento, y que lo que necesita ese niño en ese momento es un papá, una mamá o cualquier adulto que no se enoje, que lo tome como que es un niño chiquito al cual le está pasando algo, que tampoco, digamos, que en todo caso o lo calme o le diga, bueno, cuando se te pase el enojo seguimos jugando, cuando se te pase el enojo vamos a volver a hablar, ya está, digamos. Pero esto implica marcar diferencias, o sea, sostener. Este niñito se cree que puede, que es el que manda y es el que puede con el mundo. Entonces yo no lo voy a retar porque él crea eso, porque todos los niños se suponen omnipotentes. Pero como yo no me creo que él sea omnipotente, entonces lo que yo hago es mantenerme yo tranquila, contenerlo y esperar a que, digamos, pase el huracán y, digamos, y ya está. Sin actuarle en espejo, porque si yo empiezo a los gritos, ahí actúo en espejo con él. Esto me parece que es una cuestión que, insisto, como los adultos estamos muy presionados, estamos como en pocas condiciones o malas condiciones para tolerar muchas veces las cosas de los niños. ¿Qué ocurre entonces? Es cierto, se lo termina medicando, se lo termina suponiendo que lo que hay que hacer es acallarlo a él, hacer que él se quede quieto o hacer que él se porte bien con una medicación, en lugar de pensar en otras salidas
en lugar de pensar que por ahí hay que contenerlo, hay que escucharlo, hay que ver si tienes alguna dificultad, o hay también que pensar que por ahí a veces tanta desatención, por ejemplo en clase, puede tener que ver con que muchos niños piensan que los lugares de aprendizaje, el aprender, se da en otros lugares, se da en otras vías. O de otras formas. O de otras formas. Entonces, bueno, que todo esto son cosas como para ir cambiando, como para ir trabajando. Insisto, muchas veces son niños que están sufriendo y que hay que escuchar ese sufrimiento. Y no coartar coartar lo que les está pasando, porque lo que esta mujer planteaba, que los niños medicados tienen una tristeza infinita, esto yo lo he visto en la clínica. Te dejo una pregunta en el aire y vamos a la publicidad, si te parece, y es ¿cómo ayudar a los padres? Ya no hablemos de la escuela, después volvemos otra vez como la escuela, pero la primera mirada es la de los padres y de la familia. ¿Cómo ayudar a los padres o cómo prevenir a los padres cuando un chico puede estar teniendo estas dificultades? ¿Cuáles serían los primeros síntomas que aparecen? Esta es la pregunta que te dejo y nos vamos a la publicidad. ¿Te vamos parece, a una Fede? publicidad y luego volvemos con un poco más de esto de aquí a hablar. Tus éxitos, disfrutalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. San Canelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores 4139 5689. Atención, médico oculista aconseja. La conjuntivitis es una infección del blanco del ojo y detrás de los párpados en general. Es contagiosa, cuídese y además sea responsable y no contagiará. Centro Médico Virgen de Copacabana. Turnos 4612-0383. Nazca 87 Flores. Aquí Jazz. Con la conducción de Alberto Consiglio. Todos los viernes a las 17 por FM Flores. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, Servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Todos los sábados a las 17, el mejor blues está en FM Flores. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso hacen No Tan Distintos. 3 horas de blues de acá y de allá. Agenda, noticias, comentarios y los mejores músicos tocando en vivo en nuestras radio sessions. No lo olvides, sábados a las 17, No Tan Distintos. Blues. El Payaso, jardín de infantes y maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casi Nazca. Teléfono 4611-9778. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificación. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Esto
Da que hablar, hombres y mujeres como vos o como yo, intentando aprender a vivir mejor. 20:37 de la noche, 14 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en esto Da que hablar y ahora escuchamos Correntada con Corazón de Chacarera. Hacia tu encuentro llevando incierto destino, siguiendo tu estrella, desandando los caminos. Liberarse de atadura, despojarse de uno mismo, entregarse a lo incierto y perderse en el camino. Buscando la esencia, deshojando sentimientos, conexión profunda, sensibilidad del tiempo. Sencillitas coplas que cantando al aire vuelan, latidos de bombo, corazón de chacarera. Despertando sueños, cada instante amaneciendo, con luz de esperanza voy sembrando un nuevo encuentro. Me entrego a tus ojos, busco el reflejo sincero que encandile mi alma y revele lo que quiero. Buscando la esencia, deshojando sentimientos, conexión profunda, sensibilidad del tiempo. Sencillitas coplas que cantando al aire vuelan, latidos de bombo, corazón de chacarera. Esto Da que hablar te da la oportunidad de poner tu música al aire. Si sos músico o tenés una banda independiente, acercanos tu música. Dale, te ayudamos a despegar. Seguimos en esto Da que hablar en la 90.7 FM Flores hasta las 21 horas junto a Amalia Barcani. Vamos a seguir hablando con la psicóloga Beatriz Janín. Muy bien, psicóloga, psicoanalista, directora de las carreras especialización en psicoanálisis con niños y adolescentes de UCES, autora del sufrimiento psíquico en los niños, intervenciones en la clínica psicoanalítica con niños, niños desatentos e hiperactivos y otros más, y profesora invitada en distintas universidades de distintos países. Beatriz, estábamos hablando de los niños, la pregunta que quedó al aire es: ¿cómo pueden los padres, ya dejamos un poquito la escuela, después vamos a volver a ella, cómo los padres pueden saber que algo le está pasando a este niño y cómo pueden hacer para ayudarlo? Bueno, yo creo que lo más importante es pensar que cuando un niño se porta insistentemente mal, cuando un niño no atiende en clase, cuando un niño se trepa a las paredes, cuando un niño tiene dificultades por ahí para jugar con otros, o cuando un niño tiene dificultades para leer y escribir, nos está diciendo algo. No es que solo le pasa eso. A ver, si un niño no está atendiendo en clase, insisto, pueden estar pasándole diferentes cosas, pero con eso que él hace nos está diciendo algo. Los niños no dicen habitualmente: yo estoy angustiado. Sería imposible. Claro, un niño no tiene ese léxico. Entonces lo que los niños sí dicen es, por ejemplo, estoy aburrido, me aburro. Un niño
que está angustiado no solo dice eso, sino que empieza a treparse por las paredes, salta. Un niño no dice, yo quiero que vos me mires más. Hace todo lo posible como para que uno lo mire. El problema que le pasa, pobre, generalmente es que cuando hace todo lo posible para que uno lo mire y lo que hace es saltar, tirarse al piso, hacer berrinches, romper gritar, algo, claro, gritar, uno lo mira, pero lo mira con ganas de, bueno, mejor andate de acá, que no es lo que el niño espera. Entonces, creo que lo primero que los padres tienen que pensar es que un niñito que tiene dificultades en algún área, con eso está contando algo de lo que le pasa, algo que él no puede contar de otra manera. Los niños tienen algunas maneras privilegiadas de contar, que es a través de los juegos. Los niños cuentan muchas veces las cosas que les pasan jugando. El problema en este momento es que los niños tienen poco tiempo para jugar libremente, son todos juegos reglados, pautados, etcétera, están mucho tiempo en la escuela, mucho tiempo en otras actividades, y los padres tienen poco tiempo para compartir juegos de muñecos, de autitos, de historias con los hijos. Entonces, creo que todo esto crea una situación particular en la cual los niñitos se quedan como bastante solos, no porque no los atendamos o porque no estemos con ellos o porque los padres no se dediquen, porque no se entiende cuál es el modo de lenguaje del niño, sino que se espera que se adapte al modo de lenguaje del adulto. Y para colmo, muchas veces los llenamos de máquinas, entonces los niños miran televisión desde muy chiquitos, se la pasan con la computadora, con la tablet, con el celular. En medio de todo esto hay poco espacio para que ese niño pueda jugar del modo en que le sirve para poder contar lo que le pasa. Yo creo que lo primero que tienen que hacer los padres en ese sentido es tratar de escucharlos, tratar de jugar con ellos, de ver qué dibujan, cómo juegan, de compartir ese tipo de cuestiones, dibujos, juegos, cuentos. Si ven que realmente, digamos, ellos no pueden y que el niño presenta dificultades, pueden hacer una consulta psicológica en donde el niño sea escuchado, porque, insisto, estos niños, lo fundamental a pensar es que algo nos están diciendo, y entonces que alguien tiene que escuchar esto que quieren decir y que no pueden decir. Algo que yo dije antes en relación a cómo está... Te interrumpo un segundito, sí, solo para preguntarte, ¿a partir de qué edad aconsejas vos hacer la consulta psicológica? Bueno, a ver, depende, porque muchas veces cuando en niños que no atienden y que se mueven mucho, yo diría que a partir de los 6 años, 5 años como mucho, pero digamos, se espera que un niño pequeño no preste demasiada atención y si es movedizo, es movedizo. Pero de cualquier manera, hay veces en que, por ejemplo, un niño que hace muchos berrinches o que se porta muy mal, uno podría decir, bueno, y los padres sienten que no pueden manejar la situación, pueden hacer una consulta también para ser ayudados ellos. O sea, para que alguien los escuche a ellos, vea al niño y por ahí, digamos, el niño no necesita tratamiento, pero ellos necesitan ser escuchados y ser ayudados. Y dar algunas pautas, ¿no? Claro, y sobre todo, digamos, como que, bueno, ir viendo cómo, más que dar pautas, yo creo que lo que uno puede hacer con los padres es ir construyendo juntos distintos modos, porque, digamos, lo de las pautas de crianza es muy relativo, porque en realidad nadie sabe cómo criar a un hijo, y mucho menos uno va a saber cómo criar a un hijo ajeno. Yo digo que uno aprendió a ser mamá y papá, no con los libros,
sino con la propia vida y con la propia historia. En realidad, creo que uno ha aprendido con los propios padres cómo ser padre y madre. Y muchas veces uno dice, bueno, pero yo quiero ser una mamá o un papá distinto a como fueron conmigo. Fantástico, y uno trata de hacer cosas distintas. Pero lo que aprendió fue eso. El tema no es tanto qué es lo que se debe hacer, sino qué es lo que cada uno puede hacer de la mejor manera, ir descubriendo cómo cada uno puede ser mamá y papá de una manera placentera. Porque muchas veces, si no, el ser madre o padre se transforma en una especie de obligación terrible en donde hay que ser la madre ideal, hay que ser el padre ideal. ¿Y qué es ser la madre ideal o qué es ser el padre ideal? Cada uno puede ser más o menos bueno, digamos. Pero creo que lo que es importante es que todas estas cosas puedan ser habladas, que estos padres tengan espacio para hablar de las cosas, porque a veces, hablando con un profesional, pueden empezar a inventar nuevos recursos, se pueden dar cuenta de que ellos pueden tener otros recursos, muchos más recursos para trabajar para criar a ese hijo. Esto también es importante. Yo creo que los padres no tienen que ser observadores del niño. Yo creo que los padres tienen que ser padres y funcionar espontáneamente con el niño. Hay veces que las consultas sí tienen que ser muy tempranas, pero no en estos casos que estábamos hablando. Cuando hay retrasos severos en el lenguaje, por ejemplo, cuando un niñito no se conecta, es importante hacer una consulta temprana y seguramente allí, posiblemente profesionales de diferentes disciplinas tengan que ver qué es lo que ocurre y ayudarlo, también pensando que no todos los niños hacen las cosas al mismo tiempo, que ahora está como muy extendida la idea del trastorno de espectro autista, entonces, bueno, parece como si todos los niños fueran autistas. No es así. Hay muchos niños que tienen tiempos distintos o que tienen algunas dificultades en la conexión y en el acceso al lenguaje que tienen que ver con su armado psíquico, o sea que no pueden terminar de armarse psíquicamente, y bueno, para eso necesitan ayuda. O sea, no tienen por qué tener un problema neurológico. Pueden tenerlo, pero a veces no lo tienen, muchas veces no lo tienen, no necesariamente. Claro. O sea, la cuestión es mucho más amplia. Por eso yo planteaba de que hay cuestiones que tienen que ver con lo social. ¿Por qué digo tienen que ver con lo social? Por ejemplo, la prevalencia de las máquinas y de las imágenes, yo creo que está produciendo efectos. O sea, a ver, todo lo que es esto, toda la nueva tecnología es maravillosa. Uno puede conectarse con el resto del mundo. Yo puedo viajar a dar clases a toda España o a Francia o a Italia porque existe internet, porque me contactan, porque si no sería casi imposible. Si tuviese que esperar la carta, mi carta de respuesta, pasarían los meses. Como eso, uno puede descubrir infinidad de cuestiones, tienen muchísimos textos en internet, es maravilloso. Al mismo tiempo, tiene sus riesgos en el sentido de que niños que están acostumbrados a ver todo el tiempo imágenes y de manera muy rápida, inclusive la televisión es muy rápida en este momento, después van a la escuela y están con un otro ritmo y otro tipo de estímulos. Entonces yo creo que en parte la desatención de los niños también tiene que ver con eso, con que se encuentran con algo para lo cual ni están preparados, esperan otra cosa, esperan luces, colores, velocidad, digamos, y están con una maestra que les habla y que a lo sumo escribe en un pizarrón. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, de la misma manera en que cuando un niño tiene dificultades en el lenguaje, yo personalmente diría que, o trataría de que utilice lo menos posible, que no le digamos, a un niño pequeñito no le prohibiría las pantallas, pero trataría de que las utilice lo menos posible
porque nadie aprende a hablar con una pantalla, ni con la televisión, ni con internet, ni con nada. Uno aprende con otro humano que habla. Y para eso necesitan de una mamá, un papá, una abuela, un tío, quien sea, que cuente cuentos, que le pregunte cómo estás, que le cuente historias. Que, digamos, que cuando el niño dice ta, ta, da, da, ba, ba, empiece a pensar qué es lo que está diciendo y haga un juego de palabras con él. ¿Se entiende? O sea, yo creo que estamos en una época en donde entre las urgencias, la prevalencia de la imagen, la idea de que no se puede, que no hay que sufrir, digamos, o por lo menos no hay que mostrar el sufrimiento. Todos tenemos que estar bien, felices, maravillosos, sí, felices todo el tiempo. Todo eso está incidiendo en cómo son los niñitos de hoy. Y entonces, bueno, vamos a tener que pensar que los niñitos también sufren y que tenemos que escuchar ese sufrimiento, que están muy lindas las imágenes y las pantallas, pero que además tenemos que sostener las palabras, o sea, tenemos que hablar mucho con los niños y que los niños van a poder entender y poder expresarse mucho mejor si nosotros les hablamos mucho, que vivimos surgidos, porque todos los tiempos son requete rápidos, pero que a pesar de las urgencias, los niños tienen sus tiempos y se los tenemos que respetar, y por ahí también nos tenemos que aprender a respetar tiempos nosotros, digamos, de no vivir todo el tiempo en urgencia. Yo lo digo esto, pero digamos, yo también vivo corriendo todo el día, digamos, no soy muy morena. Pero porque muchas de las cosas que vos estás planteando, la mayoría te diría yo, tienen que ver con cómo se paran los adultos frente a estos niños y qué hacen los adultos, padres, maestros, docentes, hablando de chicos un poquito más grandes, con estos niños que no los dejan ser por ahí porque no soportan que se porten mal, porque no soportan que estén tristes, porque no soportan que hagan berrinches. Digo, tiene que ver con esto. Y entonces, ¿cómo ayudar para que algo de esto cambie en la sociedad y permitamos que estos niños puedan expresarse? Me parece que algo de esto nosotros lo están diciendo. Seguro. ¿Cómo trabajarlos? Vos trabajás en tu consultorio con papás, por ahí alguna vez te haces una consulta a un maestro o un docente. Digo, pero claro, son estos papás que por ahí pueden ver estas dificultades. Hay otros papás que o no las quieren ver o no las pueden ver. Sí, a ver, o también hay como una cuestión muy mediática, digamos, que en general se plantea mucho desde los medios, como si en este momento todas las dificultades infantiles tuviesen una raíz orgánica, biológica. O sea, todo es porque tienen algún problema o de neurotransmisores o genético, cosas por el estilo. Y no es así. Hay problemas neurológicos, hay problemas genéticos, pero hay muchísimas dificultades que no tienen nada que ver ni con la genética, ni con los neurotransmisores, ni con la biología, sino que tienen en todo caso que ver con cuestiones emocionales o con cuestiones en las cuales alguien aparece con dificultades para crecer, porque lo que hay que tener claro es que los niños son seres en crecimiento. Por eso también yo, digamos, y todos los que trabajan conmigo, digamos, yo estoy con un grupo que nos llamamos Fórum Infancias, que somos un equipo contra la medicalización y patologización de la infancia. Todos los miembros de Fórum Infancias lo que pensamos es que una de las cuestiones claves es esto de poder escuchar el sufrimiento del niño, darle lugar al niño y no meterles diagnósticos tempranamente cuando ese niño es alguien que está en crecimiento. Entonces no va a ser igual dentro de 5 años que ahora. O sea, ¿cuántos adultos uno conoce que de pequeños tiraban la escuela abajo
y ahora son adultos que funcionan lo más bien. Bueno, yo te contaba un caso de la tanda que fue así, y tenía que ver justamente con las expresiones, con los tiempos, con la falta de mirada por ahí, ¿no es cierto? De mirada, digo, no de mirada porque los padres no lo miraban, sino de mirada de ver que por ahí era mucho tiempo el que este niño pasaba en una escuela y que no necesitaba otra cosa, ¿no? Porque cada niño es particular, como cada ser humano es particular. Claro. Entonces, bueno, tiene que ver con las particularidades, ¿no? Tiene que ver con poder tomar a cada uno, a cada niño como ese niño, no vivir comparándolo con los otros y pensarlo como justamente eso, un ser humano y alguien que tiene que tener aportes, tiene que tener ayuda y sostén del resto del mundo para ir creciendo, y que tiene que tener mucho tiempo de juegos y cuentos. Mucho tiempo de juegos y cuentos, y que crecer no es fácil, ¿no es cierto? Seguro. No. Crecer no es fácil. A todos nos tocó crecer y creo que todos sabemos en un rinconcito que crecer no es nada fácil. No, y que la infancia no es el paraíso que suponemos cuando somos adultos, que si nos acordamos de verdad cuando éramos niños, no es que todo nos resultara tan maravilloso, que claro, como uno no tiene que trabajar entonces todo es fácil. No es cierto. Los niños también sufren, tienen momentos difíciles y bueno, y hay que acompañarlos también en eso. Beatriz, un gusto tenerte acá. Estamos ya llegando al horario en que tenemos que entregar al próximo programa. Te agradecemos muchísimo, un placer escucharte, y bueno, hay muchísimo para hablar acerca de los niños y cómo ayudar a estos niños y a estos padres, y también a la sociedad en general, ¿no es cierto? A las maestras. Así que bueno, estás invitada cuando quieras a charlar nuevamente acerca de estos temas. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Muchísimas gracias. Ya, Fede, nos vemos el martes próximo. Nos vemos el próximo martes en Esto da que hablar de 20 a 21. Y bueno, nos vemos. Nos vemos. Que tengas buena semana. Igualmente, y gracias para todos. Chao. Chao, Javi. Esto da que hablar. Un programa para seres humanos con sentimiento, buscando oportunidades para sentirse mejor.